Bueno, hace casi 100 años, aquí en los Estados Unidos, estábamos en medio de la Gran Depresión. Y fue un momento bien difícil aquí en los Estados Unidos, en nuestra historia. Y en ese momento también la radio comenzaba a ser una cosa bien popular. ¿Okay? Y cada vez más y más personas escuchaban la radio por la noche, especialmente por el entretenerse, pero también para escuchar las noticias del mundo y del país. Así como nosotros usamos Facebook y Netflix por las noticias y el entrenamiento, okay, claro. Pero también ahí, en ese momento, hace 100 años, la familia se reunían en la sala para escuchar la radio. Ok, claro. Bueno, en octubre de 1938, hace casi 100 años, en medio de un programa normal, de repente hubo un anuncio, noticias de último momento. El reportero comenzó a describir una invasión de los Estados Unidos. Los Estados Unidos estaban bajo de ataque. Fue una guerra nueva. Y la gente escuchando, pues claro, comenzaron a ser un poquito ansioso, con mucho temor. ¿Qué está pasando aquí en los Estados Unidos? Pero también tuvieron mucha confusión, muchísima confusión. ¿Por qué? Porque pues las noticias y los reporteros estaban describiendo una invasión, pero una invasión de extraterrestres de Marte. Entonces muchas personas, no todos, pero muchas personas pensaron que este programa de radio fue la verdadera noticia. Y muchas personas, no todos, pero muchas personas comenzaron a huir de sus hogares, a preparar sus armas, estoy listo por esta guerra, pero también para llamar a la policía y llamar a las noticias. ¿Qué está pasando? ¿Este es real o no? Entonces la policía llegó bien enojado al estudio de radio, donde un joven y su equipo, un joven llamado Orson Welles y su equipo, estaban realizando un programa de radio. No las noticias, no fue una broma, fue solo un programa de nada más. Pero fue sobre una invasión de extraterrestres. Fue de un libro, se llama La Guerra de los Mundos. Es un libro muy famoso. Pero fue un programa y nada más. Y la policía estaba bien enojado y personas, toda la gente estaban bien enojados con ellos. What the heck? Pero mira, este evento de Orson Welles y su equipo y la Guerra de los Mundos, pues de este evento aprendimos que es muy fácil malinterpretar un mensaje, perder el punto, malinterpretar todo. Cuando no entendemos el género, también cuando no entendemos el medio de comunicación utilizado para comunicar el mensaje, y también cuando no aprendemos y no sabemos realmente qué está sucediendo. Cuando no conocemos y sabemos el género que estamos escuchando, pues es fácil pensar que es la noticia real y no solamente un programa del radio. Cuando no entendemos el medio de comunicación, pensamos que el radio siempre comunica la verdad y no simplemente historias, algo así. Cuando no sabemos qué está pasando y el contexto de todo, pues es fácil pensar que sí, hay una invasión real. Entonces, cuando todo esto está sucediendo, es fácil perder el punto, fácil perder el verdadero mensaje y estar en una situación de confusión. Okay. Si esto es cierto con la radio y un evento así, pues también es bien cierto cuando se trata de la Biblia y de las Sagradas Escrituras. Cuando tomamos un libro, el medio de comunicación que es un libro, la escritura, es fácil pensar que pues lo entendemos. ¿Por qué? Porque es un libro y entiendo un libro. Por ejemplo, también cuando tomamos un periódico. ¿Alguien tiene un periódico en tu casa? Does anybody get that still? ¿Nadie? Claro que no.
Usamos nuestros teléfonos, claro. Pero si estás leyendo la noticia en un periódico, pero también en tu teléfono, pues es fácil saber el género que estamos leyendo. Pues este es un editorial, este es un artículo de opinión, son de los deportes, este es la clima por la semana. Es fácil interpretar el mensaje en este caso. También cuando tenemos un libro normal, es fácil, ¿sí? Este es una novela, este es una biografía, este es un texto, un libro de ciencia. Ok, es fácil. Pero ¿qué pasa con la Biblia? Okay. Creo que mucha confusión surge al leer la Biblia debido a un hecho. No sabemos lo que estamos leyendo. No conocemos el género de ese libro. No entendemos el medio de comunicación que es la Biblia. Pero asumimos que lo entendemos porque es un libro, claro. Y piensen, ¿dónde empiezan? Cuando vas a leer la Biblia, ¿dónde va a empezar en este libro? Al principio, ¿sí? Es normal empezar al principio. Pero cuando empezamos al principio de la Biblia, vamos a empezar con el libro de Génesis. Oh boy. Y cuando empezamos con el libro de Génesis, vamos a empezar con capítulo 1, claro, es el principio. Y cuando empezamos en el primer capítulo de Génesis, vamos a empezar con una historia de la creación del mundo en 7 días. Entonces hay un problema. A veces personas caen en uno de 2 campos y llegan a uno de 2 conclusiones. Unos piensan, este libro es un cuento de hadas, es ficción, no es real. ¿Por qué? Porque he estudiado el físico, también he estudiado la evolución en mi clase de biología y yo sé, ese no es real. ¿Cómo? Pues, ¿dónde están los dinosaurs? Esta historia no tiene los dinosaurs, entonces no es real, no es cierto. Es una historia, qué bueno, pero no es real. Es bien fácil estar en este campamento, llegar a esta conclusión. Bien fácil. También la otra conclusión es que, pues, soy un católico, soy un cristiano, entonces para ser un cristiano y creer en la Biblia, eso debe significar que tengo que creer se llama el creacismo de la tierra joven, que significa que el mundo fue creado en 7 días de 24 horas hace 6,000 años. Entonces, cuando pensamos así, tenemos que pensar sin nuestro cerebro, sin los hechos de ciencia. Entonces, por lo tanto, hay 2 opciones, aparentemente, ¿sí? Es un antiguo libro de texto científico que se ha demostrado que es falso, o es algo en lo que tengo que creer aunque parezca incorrecto. Ninguno de estos es verdad, gracias a Dios. Y esto es mi punto. Que la Biblia no es un libro. La Biblia no es un libro de ciencia moderna, también de la historia moderna, no. La Biblia ni siquiera es solo un libro. La Biblia es una biblioteca. Es una biblioteca de libros. Es un libro de 73 libros. Y estos libros estaban escritos a lo largo de 1000 años por más que 40 autores y editores. Y fue escrita no en un solo género, sino en muchos géneros, en narrativa, en prosa, en poesía, con mitos, con leyes, con parábolas, con apocalíptica. Hay muchos géneros en la Biblia, mucho más que 7. Muchos géneros. Y cuando no entendemos eso, es fácil malinterpretar la Biblia. Por ejemplo, los primeros capítulos del libro de Génesis. No son libros, este no es un libro y estos capítulos no son capítulos de ciencia, ni de historia moderna, no. Se los describe mejor como poesía mítica. Y mítica no significa falso,
No, significa las verdades que se revelan son tan profundas que tienen que ser comunicadas de una manera particular, a través de un género particular. Y este es mi punto. Es fácil leer la Biblia, escucharla como si estamos escuchando la radio y empezar a un programa de Orson Welles y pensamos, oh my goodness, ¿qué es verdad? ¿Es cierto o no? Does that make sense? This is for the high schoolers and the college kids, right? There's a big problem that you're going to run into as you start to grow up, and this is the problem. You ready? People are going to look at you like you're crazy because you're like, oh, you believe in the Bible? That means you're an idiot. Why? Because if you read the first chapter of Genesis, you're going to read about how the world was created in 7 days. And then you're going to go to science class, and science class is going to teach you that the world was not created in 7 days, which is true, it wasn't. But is that what Genesis is trying to teach us? Is that the truth that Genesis is claiming is true? No. There's deeper truths that Genesis is trying to reveal to us. Even though it sounds like, oh, the world must have been created in 7 days, 7 24-hour days, 6,000 years ago, that's not what it's saying. But it looks like that's what it's saying. And so it's easy to read the Bible and be like, this is dumb, because this isn't true. But that's not what the Bible is communicating. So we have to pay attention to how the Bible is read. And so there's many things we need to do in order to do that. Okay. Entonces, mira, para oír, ¿sí? Para estar abiertas a oír la palabra de Dios, para oír lo que Él nos dice a través de la Biblia, no es fácil. A veces necesitamos mucha asistencia, entender sus palabras a nosotros. Y esta asistencia viene de Dios y de la iglesia. Por ejemplo, ¿has asistido a un bautismo en tu vida? 1 o 2 veces. Ok, en un bautismo hay un parte del bautismo en que el bebé o el niño, pues después del agua, después del oleo, después de la vela, después de su vestidura blanca, el sacerdote toca sus oídos y su lengua. ¿Por qué? Pues parece esta oración durante. El Señor Jesús hizo oír a los sordos y hablar a los mudos. Que pronto toque tus oídos para recibir su palabra y tu boca para proclamar su fe. Y esta oración, esta parte del rito se llama el rito del Éfata. Sí, y proviene de esta escritura que escuchamos en el Evangelio de hoy. En esta escena, en el Evangelio de hoy, al igual que en nuestro bautismo, se cura nuestra sordera. Y no solo una sordera física, aunque es cierto, es una sordera física, sino para nosotros es una sordera mucho más profundo. Jesús está abriendo nuestros oídos para escucharlo a Él, ¿sí? Para escuchar su palabra. Nuestro desafío en nuestras vidas es nuestro sordera, pero es un sordera más profundo. Es nuestra sordera para escuchar, para oír su voz a nosotros, para escuchar, para oír su palabra a nosotros. Mira, gracias a Dios, somos bien bendecidos porque Dios, el Dios del universo, Dios quiere hablarnos a nosotros. Él quiere hablarte a ti. Es un privilegio. A veces pensamos cuando estamos aquí en la misa, yo sé, palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Okay. Es fácil pensar, oh sí, la palabra de Dios. Pero no, el Dios del universo está hablando a nosotros, está hablando a ti. Es un bien, es un privilegio. Y puede cambiar nuestras vidas. Nuestro desafío es escuchar, ¿sí? Aprender a escuchar su palabra. Por eso quiero animarte de nuevo para participar en nuestra introducción a la Biblia este otoño. Si estás en los grupos de Emmaús, también puedes participar con las misioneras, también puedes participar en tu casa con nadie. Si no quieres hablar con nadie, está bien, hay una opción para ti. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque a veces necesitamos una ayuda para escuchar su palabra. A veces no es fácil entender
su palabra a nosotros, pero hay asistencia, hay ayuda para entender. Sí, sí, por favor, participa en una de estas oportunidades. ¿Por qué? Porque como en la historia del Evangelio de hoy, Jesús quiere invitarte a alejarte del ruido, la distracción, el ajetreo de nuestras vidas para abrir tus ojos, para abrir tus oídos a tu palabra, porque para hablarte contigo. Es un privilegio. La pregunta es, ¿quiero escuchar a Dios o no? ¿Quiero oír tu palabra, su palabra o no? Y pienso que cada uno de nosotros queremos escuchar a la voz de Dios.